El viento no atrae arena, trae esporas. Durante décadas, en medio del mar que hoy casi no existe, hubo una isla donde se fabricaba el fin del mundo. No misiles, no bombas nucleares, algo peor, algo invisible, algo que respiraba contigo antes de matarte. Esta es la historia del lugar donde la Guerra Fría decidió experimentar con la muerte microscópica y luego lo abandonó. En mitad del antiguo mar de Aral, aislado por kilómetros de agua salada y silencio, se encontraba la isla de Bosbordenilla. Su nombre significaba el nacimiento, irónico, porque allí no se creaba vida, se perfeccionaba la forma de destruirla. En los años más tensos de la Guerra Fría, la Unión Soviética necesitaba un campo de pruebas lejos de miradas indiscretas, un lugar remoto, inaccesible, olvidado por el mundo. La isla era perfecta, rodeada por agua, lejos de grandes ciudades y protegida por el secretismo militar. Se convirtió en uno de los mayores centros de pruebas de armas biológicas del planeta. Mientras el mundo temía la bomba nuclear, allí se ensayaba algo más silencioso. Antrax, peste bubónica, tularemia, viruela, agentes invisibles capaces de propagarse sin ruido, sin destello, sin aviso. El laboratorio principal, conocido como Aral 7, parecía una ciudad pequeña soviética más. Bloques grises, instalaciones técnicas, torres de vigilancia, pero bajo su apariencia burocrática se ocultaba un propósito oscuro. Se liberaban patógenos en pruebas controladas, se medían su dispersión en el aire, se estudiaban cuánto sobrevivían, cómo mutaban, cuánto tardaban en matar. Animales eran expuestos a nubes microscópicas de muerte. Los científicos observaban, tomaban notas, ajustaban fórmulas. Era la ciencia aplicada al exterminio. Pero la isla tenía una ventana estratégica aún más perversa. Si algo salía mal, el mar actuaba como barrera natural. Al menos ese era el plan. Lo que nadie anticipó fue que el mar empezaría a desaparecer. En los años 60, el gobierno soviético tomó una decisión que cambiaría el destino de toda la región. Desviar los ríos que alimentan el mar Aral para expandir la producción agrícola, especialmente el algodón. Los ríos Amur Daria y Sir Daria fueron redirigidos. El resultado no fue inmediato, pero fue devastador. Año tras año, el mar comenzó a encogerse. El nivel del agua descendía lentamente, como si el planeta estuviera respirando hacia adentro y olvidando devolver el aire. Décadas después, el mar Aral perdió el 90% de su volumen. Barcos quedaron varados en medio del desierto. Puertos quedaron a kilómetros del agua. La salinidad aumentó, los ecosistemas colapsaron y la isla dejó de ser isla. Bosbordenilla quedó conectada al continente. El aislamiento natural desapareció. Lo que antes estaba rodeado por agua, ahora estaba rodeado por tierra. Y el viento, mucho viento. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, el complejo fue abandonado con prisa. Documentos destruidos, equipos desmantelados, personal evacuado. Pero no todos se llevaron. En distintos puntos de la isla, toneladas de antrax habían sido enterrados en contenedores sellados años antes. El Bacillus anthracis es resistente. Sus esporas pueden sobrevivir décadas en el suelo, quizás más. Cuando el programa fue cancelado, muchas de esas esporas quedaron bajo tierra. Selladas, sí, pero no eliminadas. Y la naturaleza empezó su propio experimento, sin mantenimiento, sin vigilancia, sin control. La erosión avanzó. El viento del nuevo desierto comenzó a remover capas de tierra que antes permanecían compactas por la humedad del mar. El agua ya no protegía nada y la pregunta empezó a flotar en el aire. ¿Y si esas esporas volvieran a la superficie? Durante años el lugar permaneció en un limbo de incertidumbre. Rumores hablaban de contenedores deteriorándose, de saqueadores entrando en los edificios abandonados, de animales cruzando el antiguo perímetro de seguridad. La región ya sufría una de las peores catástrofes ambientales del siglo XX debido al colapso del mar Aral. Tormentas de polvo salino transportaban residuos agrícolas y contaminantes a cientos de kilómetros. Ahora existía el temor de que algo más pudiera viajar con el viento, algo invisible, algo diseñado para matar. En 2002, una operación conjunta entre Estados Unidos y Uzbekistán se llevó a cabo en la antigua isla. Oficialmente, el objetivo era localizar y neutralizar enterramientos de antrax.
Equipos especializados excavaron varios puntos señalizados como posibles fosas biológicas. Encontraron lo que buscaban: contenedores, residuos, material contaminado. Se aplicaron procedimientos de descontaminación y neutralización química para destruir las esporas. Toneladas de material fueron tratadas, pero incluso después de la operación una sombra permaneció. ¿Se encontró todo o solo lo que estaba documentado? Hoy Borrosdenilla es una tierra árida, ruinas militares, edificios corroídos, estructuras vacías que alguna vez albergaron experimentos secretos. No hay guardias, no hay científicos, solo viento. La antigua ciudad científica es ahora un paisaje fantasmal, donde el silencio pesa más que cualquier explosión. La ironía es brutal. Durante décadas fue uno de los lugares más protegidos del mundo. Hoy prácticamente nadie lo vigila. Lo inquietante no es solo lo que ocurrió allí, es lo que representa. Durante la Guerra Fría, ambos bloques desarrollaron armas biológicas en secreto, pese a tratados internacionales que prohibían su uso. El problema con estas armas no es solo su capacidad destructiva, es su persistencia. Una bomba explota y deja ruinas visibles. Un agente biológico puede permanecer latente, invisible, esperando. La historia de Borrosdenilla es la historia de cómo el poder humano intentó controlar las fuerzas microscópicas creyendo que podía confinarlas. Pero la naturaleza no firma acuerdos, el viento no reconoce fronteras, la erosión no respeta protocolos militares. Existen relatos de científicos soviéticos que describían pruebas en las que los animales morían en cuestión de días tras la exposición. El antrax inhalado es letal si no se trata rápidamente, y en un entorno de prueba la prioridad no era salvar sujetos experimentales, era medir eficacia, optimizar dispersión, perfeccionar el arma. Cuando la URSS cayó, muchas instalaciones militares quedaron abandonadas en distintos puntos del antiguo bloque soviético, pero pocas combinaban tres factores tan inquietantes como Borrosdenilla: armas biológicas, colapso ambiental masivo, pérdida total de aislamiento geográfico. El mar que debía actuar como escudo desapareció. El laboratorio secreto quedó expuesto. Hoy algunos expertos consideran que el riesgo inmediato es bajo gracias a las operaciones de neutralización. Otros advierten que la región sigue siendo ambientalmente inestable y que la vigilancia es limitada. Lo cierto es que la isla, o lo que queda de ella, es un recordatorio físico de que una época en la humanidad jugó con epidemias como si fueran piezas de ajedrez, y luego simplemente se marchó, sin ceremonias, sin memorial, sin explicación pública detallada, solo silencio. Pero hay algo aún más perturbador. El mar Aral no se secó por accidente natural. Fue decisión política, un cálculo económico, un proyecto de ingeniería a gran escala que ignoró consecuencias ecológicas. El mismo tipo de lógica que llevó a probar armas biológicas en una isla remota. Eficiencia, control, confianza en que todo podía manejarse. La historia demuestra lo contrario. El mar desapareció, el laboratorio quedó expuesto, el viento tomó el control. Si caminas hoy por ese territorio, lo que ves no parece un centro del apocalipsis, parece abandono. Y eso es lo verdaderamente inquietante, porque las mayores amenazas no siempre están activas, a veces están olvidadas, enterradas, esperando que el tiempo haga lo que ningún enemigo logró. La isla de Borrosdenilla no explotó, no liberó una nube mortal visible desde el espacio, no provocó una pandemia global, pero encarna algo más profundo: la capacidad humana de crear amenazas que sobreviven a los sistemas que las originaron. Imperios caen, programas secretos se disuelven, gobiernos cambian, pero lo que se entierra bajo tierra puede permanecer. Décadas, quizás siglos. El viento sigue soplando sobre el antiguo lecho del mar Aral. Levanta sal, levanta polvo, levanta historia. Y en algún lugar bajo esa tierra reseca aún yacen las cicatrices microscópicas de una guerra que nunca se declaró oficialmente en ese frente. La Guerra Fría terminó, pero la isla donde enterraron el apocalipsis sigue allí, no como amenaza inminente, sino como advertencia, porque a veces el mayor peligro no es el que se libera, es el que creemos que quedó bajo control y dejamos de mirar.